¿Cómo estamos, amigos de Arroba 21? Pues el día de hoy dando comienzo a otro programa más que tiene que ver con la cuestión gastronómica popular, y ahora nos jalamos a la zona poniente de la Ciudad de México, y qué mejor que dar comienzo con un buen desayuno aquí en los tacos de los milanesos que se encuentran en Olivar de los Padres. Pero no se muevan porque esto se va a poner muy sabroso. Abuelita, soy tu nieto y ya llegué. Y bueno, estamos aquí en los tacos de los milanesos, estamos con la bandita que fieles catadores de los tacos, ¿no? ¿Tu nombre? Antonio Aguirre. ¿Por acá? José Luis Cabrera. ¿Por acá? Carlos Carranza. José Olvera. Eso, carnalitos, ¿ustedes a qué le pegan? ¿En qué chambean? Más bien. Ay, no. No estamos diciendo. Aquí no vas a decir tus delincuentadas, ¿eh? No, somos rotulistas. Bueno, pintamos publicidad en calle. Y ahorita andan chambeando por aquí, o sea, ¿les toca diferentes zonas? Exacto, andamos trabajando. Vamos iniciando, bueno, el horario de trabajo, que es después del mediodía. Oye, pero estos carnales, apenas vamos a iniciar de pero eso sí, ya primero se alimentan. Taco. Primero un taco y después... Pero un tabaco y ya después... Ay, un tabaco y después la canción. No, carnalitos, ¿por qué recomiendan estos tacos de los milanesos? No, pues los conocemos de hace muchos años. Aquí tiene muchísimos años que venimos, chambeamos acá toda el área de Álvaro Obregón. Nosotros somos de aquí de las Águilas de Tarango. En Publicidad Lupano somos los que le hacemos la chamba. Y siempre nos han traído estos tacos recomendadísimos, siempre nos han venido acá, desde el patrón nos trajo una vez, a coman lo que quieran y ahorita ya sí, están baratos, están chingones los tacos, cualquier cosita, acá están chingones. Y ahora extraño al patrón porque ya no viene el patrón, ¿quién pague? Ahora ya están limitados, ahora es de A3 y ya, 3 y tu chesco. Oye, carnalito, ¿y tú cuántos te revientas aquí de los milanesos? Yo con 3 quedo, están muy buenos, muy recomendables. Ahora, ¿cuáles son los tacos que venden aquí? Uy, venden unos taquitos de jamón con queso. Ay, pero riquísimos, y enormes. Y bueno, la banda que antes de ponerse a chambear, tuvieron un bajón. Así es, Un buen desayuno. un buen desayuno aquí en los famosos milanesos. ¿Hace cuánto viniendo estos tacos de los milanesos? Como unos 4 años, yo creo. Luego mucha gente o la banda recomienda, si te dicen, no, ese lugar se come buenos, sabroso y aparte es barato. Así es, comes rico y está bien el precio y los tacos también llenadores. ¿Cuál es el taco que más recomiendas? El de milanesa y el de jamón con queso, los dos. Y ahora estamos con el chief, con el mero bueno de aquí de los tacos los milanesos. Mi jefe, ¿su nombre? Andrés Salgado, Don Andrés, ¿cuántos años con el negocio? 16. Empezaron a hacerse tan popular en los tacos de los milanesos. Necesidad del trabajo, de la necesidad de trabajar, necesidad de tener para mantener a la familia, para hacer el trabajo como se debe ser, con amor, con responsabilidad y con mucho entusiasmo. ¿Qué le dicen los clientes de cuando prueban sus tacos? Porque me imagino que usted también escucha los comentarios, que está rico, que el trato es bueno. ¿Qué le dicen? No, pues, ¿qué yo te puedo decir, amigo? Están buenos. Flores. No, claro, y les doy las gracias. Que vuelvan a regresar pronto. ¿Dónde estamos ubicados para toda la gente que nos ve a través de Capital 21? ¿Dónde estamos ubicados? La calle, o sea, avenida, Glaciar, Colonia Olivar de los Padres, ¿Algo de referencia que nos pueda dar? Centro Libanés. Ya lo saben, no pueden dejar de venir a probar los milanesos, porque ya nos dijeron la banda que sí rifan, y ahorita nosotros los vamos a probar a ver si es cierto. Te burlaste de mí, eres una ingrata, eres una traicionera, eres una ingrata, te burlaste de mí. Pues ahora sí vamos a probar. A ver, primero el de milanesa. Efectivamente rifan, Y bueno, ahora las mujeres también son de buen diente, ¿sí o no? Sí, muy buen de diente. Bueno, la amiga ya lleva 6, como se puede ver, ella sí vino y aprovechó porque como el que va a pagar es él, tú dijiste de una vez le atoro bien. Claro que sí, y aparte están buenísimos, se los recomiendo. Ricos, ricos. ¿Cuál es tu taco preferido y realmente cómo lo preparas? ¿Qué le pones a tu taco? Los de jamón, bueno, el de jamón y el de pollo. Primero, pues limón, sal y la salsa tradicional. ¿De qué pediste? De pollo con jamón.
Pero ve, ¿ya no te entró el tercero y se lo diste a tu hermana o es tu amiga? Ajá. Ay, qué bonito es eso, mira, en familia. Vente, ¿por qué recomiendas? Dame una opinión. Pues el valor por su lleno. Muy buenos No y se fue por lo económico. Porque son muy ricos, tienen buen sabor. Buen sazón Llenadores y sobre todo cerca del trabajo. y llenadores. Muy bien. Pues enhorabuena y ahora sí entrarle a tu sexto taco. Y luego se quejan de que tengo lonja. Te faltan sentimientos, tú no tienes corazón. Eres una ingrata, eres una traicionera, eres una ingrata, te burlaste de mí. Eres una ingrata, eres una traicionera, eres una ingrata. Y bueno, amigos, siguiendo con esta cuestión gastronómica, aquí al poniente de la ciudad hemos llegado a esta zona de corporativo muy famoso que es Santa Fe y estamos con Fernando Reyes. Fernando Reyes, es el mero mero de los tacos al carbón, mi oficina. Carnalito, ¿cuántos años llevan estos tacos aquí y por qué son tan populares? Bueno, llevamos 5 años y bueno, la popularidad es en la calidad de la carne que nosotros producimos y que de alguna manera le otorgamos al cliente. El Volcán, que es uno de los famosos tacos aquí en la Glorieta de Santa Fe, y aparte tenemos el servicio a domicilio, chistorra, la chistorra la incluimos con queso, entonces chorizo argentino, entonces damos la calidad de la carne y es por eso es que somos tan populares. Pero ahora sí, platícanos sobre la especialidad que son los tacos. ¿Qué tipo de tacos son los que manejas y cuál es el de casa? Claro que sí, el de casa es la arrachera, el Volcán de arrachera, ¿sí? Que es el que más se vende regularmente. ¿Qué lleva ese? Chistorra. Es una tostadita con queso fundido, manchego, utilizamos calidad y con su respectiva arrachera que lleva su calidad. Y el campechano, que también es el Volcán, que son los más famosos de aquí de la colonia. Carnalito, danos la ubicación de dónde están exactamente. Claro que sí, estamos aquí en la Glorieta Vasco de Quiroga, sin número, Colonia Santa Fe. Si quieres gozar, si quieres bailar, negrita. La verdad es que sí se lo recomiendo y vengan a comer aquí con el señor de la oficina. Ahora, ¿cuáles los tacos que tú recomiendas o cuáles son los que tú te refinas? Estos los acaban de meter y están bien buenos, los de pastor y los de suadero. Tú échale, papi, tú échale. Carnalito, ¿tu nombre? Fernando. Fernando, a ver, ¿por qué tú recomiendas los tacos de la oficina? Porque están buenos, la verdad. Tengo poco tiempo veniendo aquí, pero sí, están muy buenos, nos ha gustado mucho. Antes tenían más variedad, pero también nos gusta mucho. Está bueno el ambiente y están sabrosos. Está chido, ¿no? Porque, mira, hasta puede servir como para conquistar una lady, ¿no? De lugar de gastar en un buen restaurante, mejor te la traes a los tacos aquí de la oficina. Sale más barato, ¿no? ¿Qué es lo que hace sabroso al taco? ¿Crees que es el sazón de la carne, la verdurita, la salsa? Creo que es la salsa, en prioridad la salsa y también depende mucho del sazón de la carne, cómo los preparen. Éntrale porque se te enfrían, papi. Muchas gracias. Pues ahorita nosotros vamos formándonos. Aquí está la cola. Y ahorita pedimos uno de arrachera y tal vez chistorra. Pues mejor acá. Aviéntame uno de arrachera y uno de chistorra, carnalito. Y vamos a ver si es que rifan. Carnalito, ¿tu nombre? Eduardo. Eduardo, tú eres el chido de aquí de la parrilla al carbón. Se podría decir, me contrataron nada más, estoy probando. Bueno, pero parte de lo que tú haces es la gran responsabilidad de darle un buen sazón a esto. Ah, claro, o sea, yo creo que no hay mejor taco que hecho al carbón, ¿no? O sea, pues hay que ir probando y pues ya tú nos dirás si sí la rifamos o no. Me irás calificando. Y nosotros ahora sí vamos a mover el bigote. Oye, pues ya nos dijeron que estos son los buenos, los vamos a probar. Y a ver, agarra el micrófono, vamos a ver si es cierto que no nos vamos a repetir. Nunca había probado la chistorra con queso. ¿Es queso qué, manchego? Sí. De hecho, la gente dice que es el queso que la chistorra la utilizan en las cantinas. Las malas lenguas dicen que en las cantinas te dan el queso en un tazoncito
va fundido. Entonces nosotros tuvimos la idea de ponerle el queso en la tortilla, fundirlo y darle el excelente sabor. Me lo estoy bajando a brincos porque tal voy a entrar a las chelas. No, ya. Oye, no cabe duda que sí rifan los tacos. Ok, pues cuando gusten aquí los esperamos a toda la gente. Les damos un cordial invitación y con el servicio de Vale Parking para poderlos atender como se merecen. Que pregunten por quién, para toda la banda que está ahí, que nos está viendo, porque se va a descolgar, ¿eh? ¿Va a haber algún descuento, algún trato? ¿Cómo va a ser? Claro que sí, que se descuelguen y aquí pregunten por el dueño del negocio y no hay ningún problema. Nos encargamos de atenderlos y que se vayan bien a gusto. Es más, se los vamos a poner así. Que digan que lo vieron en @21. Perfecto. Y al igual y hasta el refresco no lo pagan. Perfecto, no hay ningún problema. Que esa va a ser la clave. Que digan que lo vieron en @21 y aquí los vemos y les regalamos el refresco. Ya está. Vámonos. Y bueno, amigos, aquí en la Ciudad de México los mercados son muy populares y hemos caído al mercado de Santa Fe, donde nos dijeron que venden una birria. Ahorita vamos a degustar, porque ya saben que lo de nosotros es la comilona, pero estamos con la clientela que frecuenta este lugar. ¿Y su nombre? Angélica. Doña Angélica, ¿por qué recomienda usted la birria de Santa Fe, de aquí del mercado? Tiene muchos años de tradición. Ellos iniciaron en Polanco. Okay. Iniciaron en Polanco y después se vinieron para acá y hay clientela que los ha seguido desde allá y nueva que adquirieron aquí. Buen sabor, buena limpieza, buen producto. Hay que venir. Ahora, parte también de lo que hace a un lugar como muy popular es el buen trato y que el lugar se vea como limpio, ¿no? Es correcto. El señor siempre nos ha tratado a todos muy bien, son muy amables, está todo muy limpio, te sirven bastante vasto. Entonces, por muchas cosas regresamos aquí todos los días. ¿Podemos decir que es bueno, sabroso y barato? Es correcto, los tres, perfecto. Pues enhorabuena y ahora sí que usted ya veo que ya está para llevar ya para la casa en la cenita. Correcto, toda la familia encarga cuando ya la han probado. Muchísimas gracias. De que a ti, hasta luego. Y bueno, aquí se dejó caer toda la flota, ve por allá. Mira, por el amor de Dios, ya vimos quién va a pagar, ya sacó la tarjeta, bendito Dios. Un aplauso para él, se lo merece porque va a pagar la birria de todos. Muy bien. Así cuida. ¿Tu nombre, mi jefe? Alejandro. Don Alejandro, ¿por qué recomienda la birria de aquí del Mercado de Santa Fe? Es la clásica, la picosita y la deliciosa. Dice que es la mejor del rumbo, ¿es verdad? Seguro que sí. Ahora, ¿cómo es el ritual para usted preparar su birria así de peluche? Mira, no tan picosita, limoncito, mucho limoncito y salecita y hacerme taquitos de la carne. Y bueno, ya llegamos con el mero chef. Ahora sí que Don Pato o el Paisa, mejor conocido. Y él es ahora sí que el chido de aquí, como les dije, de la birria del Mercado de Santa Fe. El auténtico paisa de aquí en Santa Fe. El auténtico paisa del Mercado de Santa Fe. Muy bien. Mi jefe, ¿hace cuántos años dedicándose a esta cuestión de la gastronomía popular? 45 años. Tan de buena fuente sabemos que su receta es única, que muchos de la zona nos han recomendado venir aquí a este Mercado de Santa Fe porque dicen que la birria es única. No, pues es muy buena, la verdad, muy buena. Toda la gente que viene a comer birria, por primera vez vienen. Y siguen viniendo, y siguen viniendo. Mi Pato, ahora sí, por último, danos la ubicación exacta de dónde estás. Estoy en el Mercado Santa Fe, en el centro del Mercado Santa Fe. ¿Qué locales? Local 90, 94, 95, okay. 4 locales. Okay. ¿Tienes redes sociales? Sí. ¿Cuáles son? Ay, el carro, no me acuerdo. Bueno, si no, ahorita las ponemos. Pero ¿qué les parece si mientras nosotros vamos a degustar la birria de aquí, que efectivamente nos dijeron que es la chida, pero la tengo que probar para poder dar yo mi punto de vista? Y mientras, vamos un corte y regresamos. Mi Pato, échame una. Petito.